7 y 9. Bienvenido, señor ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Él es licenciado en Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro de la Red de Jóvenes Políticos Iberoamericanos y la Fundación Carolina en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 2 décadas de experiencia en comunicación política, empresarial, periodismo, relaciones públicas, publicidad y marketing. Empecemos por su área. Las clases presenciales se van a retomar y es vital la conectividad para que los colegios que la quieran volver a implementar progresivamente, voluntariamente, tengan éxito. ¿Cuánto han avanzado ustedes en este periodo? ¿Y cómo comprobar sobre todo que ese Ecuador digital que usted asegura ha crecido está operativo? Porque las quejas son constantes respecto a este tipo de conexiones, en este momento sin ir más lejos, y no por un servidor del Estado. Tenemos un problema con Yolanda Torres, vamos a prescindir de ella en la emisión porque se va y viene el internet a cada rato. Y curiosamente con nosotros entrevistamos a alguien en el extranjero. Ningún problema con el que está en internet en el extranjero. Está a veces en un vehículo y no hay siquiera una interrupción, ya sea que esté circulando o esté parqueado. Bienvenido y buenos días. Buenos días, Carlos, gracias por esta entrevista. Bueno, hay que tomar en cuenta y hay que dividir 2 temas. Primero, el acceso a internet y la calidad de internet. En Europa y Estados Unidos tenemos un 95% de penetración de internet y de calidad de internet. En Latinoamérica, incluido Ecuador, solo hay un acceso del 75% del internet y una calidad que no es la mejor. ¿Esto por qué se da? Porque hay negociaciones con las, en este caso con las operadoras telefónicas, Carlos. Esto no podemos cambiar de un día al otro. Hay un proceso de contratación con las operadoras telefónicas que se arrastra ya hace más de 10 años. Hay condiciones que se han negociado con las operadoras que tienen más de 10 años. Lo que hemos hecho como gobierno hoy es tratar de poner primero las condiciones que deben ser para un país que necesita conectividad sobre la mesa. Hemos hecho los estudios internacionales necesarios y ahora el siguiente gobierno tiene que prestarse a hacer una negociación absolutamente transparente en las condiciones que favorezcan tanto a los consumidores como al Estado y no solo en algún caso a las operadoras. Aquí nosotros lastimosamente tenemos una falta de acceso de casi a nivel de América Latina de 23 millones de estudiantes que hoy no pueden estudiar. Y no pueden estudiar no porque no tienen una escuela ni un profesor, sino porque no tienen acceso a conectividad y no tienen acceso a una tablet, a una computadora o un teléfono inteligente. Ya, para ser exactos, ¿a cuánto han ampliado ustedes en el periodo de gobierno del presidente Moreno la conectividad entre lo que había y lo que hay, la cobertura? Bueno, hemos crecido, por decir, en 4G del 17% que existía a un 67%. Es decir, la capacidad de acceso a una buena conectividad y a una conectividad que me permita tener datos es casi el 65%. Y la disponibilidad de herramientas para, en cambio, aprovechar esa conectividad, especialmente en sectores populares o escuelas, si hay alguna estadística, ¿en cuánto ha crecido? ¿Cómo se la ha dotado? Bueno, tenemos casi un 65% igual de acceso a conectividad en los hogares a las personas en general que tienen acceso o desarrollan habilidades digitales. Pero no a nivel popular, no a nivel de estratos pobres especialmente. Bueno, existen los infocentros, que es sin duda una gran herramienta para todos los ecuatorianos sectores rurales que no tienen computadora, que no tienen conectividad y que usan las herramientas que se capacitan. Pero no van a usar los infocentros los alumnos que quieran ahora retornar a clases presenciales, que más lo necesitan, que según la ministra de Educación, y en eso coincidimos con ella, justo son los de sectores rurales, entre otras cosas, porque al volver a las escuelas van a tener acceso al desayuno infantil, que era fundamental para su dieta. Las escuelas, Carlos, todas las escuelas a nivel del sector rural tienen conectividad. ¿Todas? Es decir, existen. ¿Todas 100%? Tienen acceso a conectividad. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Ahora, no, una cosa es tienen acceso a conectividad y otra cosa tienen conectividad. ¿Todas tienen señal de Wi-Fi allí? Tienen conectividad de Wi-Fi. Ok, eso es estadísticamente verificable. Es verificable. Yo he recorrido varios lugares. ¿Qué es lo que pasó con las escuelas? Se cerraron. Esas escuelas tenían conectividad y pagaban, en este caso, a su proveedor, que era CNT, algunas cantidades de millones de dólares por acceso a conectividad. Los estudiantes no iban, pero estaban en su casa y en su casa no tenían conectividad. Okay. ¿Qué es lo que quisimos hacer con la ministra de Educación y con todas las oficinas públicas?
es poner access point, es decir, una antena afuera que me permite irradiar conectividad fuera de la infraestructura física. En ese sentido, los estudiantes no iban a la escuela, pero iban alrededor de la escuela, tenían conectividad, bajaban sus tareas, iban a la casa y mandaban los deberes. El siguiente punto es, lógicamente, ver si esa conectividad es suficientemente buena para que aguante la carga de 15 o 20 computadoras conectadas simultáneamente, o celulares o dispositivos, si es que hubiesen eso en colegios populares. Bueno, no tiene la capacidad para estar conectado 8 horas, sin duda. Lo que se trabajó en el Ministerio de Educación es tener una cierta acceso o tiempo de conectividad para bajar las tareas. Okay. Te ibas a casa, hacías los deberes, volvías y subías los deberes. Bueno, qué bueno que aterricemos el discurso. Ya, vamos a la siguiente cosa. Usted mencionó tecnología 4G. Pasaron de 17% a 67% de cobertura. ¿No tiene usted reservas sobre la 5G que va a comenzar a implementarse después de todo lo que se ha advertido en el mundo? Bueno, existen todavía ciertos estudios que se están haciendo. En Ecuador estamos implementando ya desarrollo de 5G. Sin duda, Carlos, va a ser una herramienta que permita desarrollar absolutamente todos los sectores. Hay que ver... Sí, pero ¿no tiene usted reservas respecto a otras implicaciones de esa tecnología? O sea, dice que hay implicaciones ambientales, que hay implicaciones de bases de datos, de manejo de información. Hay que tomar en cuenta, Carlos, que nosotros con el presidente Moreno mandamos la ley de protección de datos personales hace 2 años a la Asamblea Nacional. No se ha tratado, no se ha desarrollado. Los ecuatorianos no tenemos protección o privacidad de los datos. Ya, y esa ley protegía de ciertas desviaciones o vulnerabilidades que puede tener la 5G. Absolutamente, y con sanciones importantes a las empresas que manejen mis datos, manejen mi información sin mi autorización. Ya, y en cuanto al otro tema, el otro tema en cambio tiene que ver con salud, con una serie de desviaciones que tendría, lo pongo en sentido hipotético, porque los estudios que he revisado no tienen la suficiente amplitud de casos como para asegurarlos, pero ustedes si ya están desarrollando esa tecnología aquí, tienen la obligación de decirle a los ecuatorianos, mire, hemos revisado esto y lo hemos descartado, esto no tiene fundamento. Hay mitos sobre los temas ambientales y sobre los temas de salud, Carlos. Son mitos. Las mismas antenas... Son mitos, es decir, usted ya los revisó, son mitos. Hemos revisado, son mitos. Todas las antenas que existen hoy a nivel nacional, que tienen la misma irradiación que se puede decir de tecnología, que son más grandes que las que se pueden aplicar en 5G, no han causado ningún malestar, ninguna consecuencia en salud. Sin duda que no es bonito ver antenas grandotas colgadas en todos los territorios nacionales. Hoy el tema de 5G son antenas que no pasan de un tamaño grande, que sin duda tienen que multiplicarse porque su capacidad de irradiación no es la misma de una antena grande que cubre varios kilómetros o metros de cobertura. ¿Puede usted confirmar puede confirmar que el contrato de 5G será con Nokia y no con Huawei? Hemos hecho ya el convenio con Nokia en el caso de CNT. CNT es la empresa que más se ha adelantado en todo el proceso de desarrollo 5G. Lo puede hacer Movistar y lo puede hacer Claro también. Nosotros como operador estatal tomamos una iniciativa, hemos avanzado con 5G en Guayaquil, por ejemplo, en todo lo que es la provincia de Guayaquil. ¿Y será con Nokia? ¿Será con la tecnología? Estamos haciendo con Nokia. Hemos instalado ya más de 70 radiobases con la empresa finlandesa. ¿Nokia lo ganó por concurso? Lo ganó por concurso. Bueno, me alegro que no siga la dependencia china. Bueno, lo ganó y lo estamos haciendo ahora incluso en Galápagos, que lanzamos del cable submarino, correcto, la construcción del cable submarino. Estamos poniendo 11 radiobases en cooperación con Nokia también. Obviamente Galápagos es una reserva que tiene muchos cuidados que tenemos que tener para instalar incluso el cable submarino, que tiene todos los permisos ambientales. Sobre el cable submarino, ese es un gran proceso para Galápagos. Lo que me llama la atención es el monto al que salió el contrato. Inicialmente, cuando CNT lo quería hacer, hablaban de 35, 40 millones. Era una cifra sobredimensionada. Se podía hacer en 28. Luego hubo unos australianos piratas interesados en esa cuestión, quedaron fuera. Había alguien que era amigo del presidente que decía que el presidente es el que había señalado a esa empresa, usaban su nombre, aquello no se dio. Después CNT pensó en la anterior administración a Marta Moncayo en más bien construir ellos este asunto y lo pagaba con lo que significa arrendar esa europista o
autopista tecnológica en 5 años. Más tarde cambió la modalidad. Ok, lo iba a hacer una empresa privada, pero le cobraba por el uso a CNT aproximadamente $9 millones al año. Con eso pagaba el cable submarino en 3 años. Finalmente el contrato terminó por mucho más a cuenta de que lo instala un operador privado, la inversión lo hace un operador privado. Mi pregunta es, ¿cómo asegurarnos de que no le va a imponer al Estado una tarifa desproporcionada que termine haciendo que el Estado como principal usuario pague eso en 5 años? A ver, Carlos, lo que usted hace es un resumen exacto. Ha habido varios escenarios de construcción, de arrendamiento, y en este caso, ¿cómo terminó el proceso? Una inversión absolutamente privada, aproximadamente $50 millones de inversión privada. No le cuesta un centavo al Estado. ¿Qué depende CNT? CNT y las operadoras que operan en Galápagos dependían de un internet satelital caro y pésimo. ¿Qué es lo que analizamos en CNT y en directorio de CNT? Es ver las posibilidades de mejorar en primer lugar la calidad del servicio y finalmente con un proceso de contratación del servicio de esta empresa privada logramos bajar el pago de CNT en cerca del 45% al proveedor. Por poner una cifra, si antes pagaba 7 millones a los distribuidores de internet satelital, hoy voy a pagar 4,5 millones al proveedor de internet de cable submarino. Es decir, las tarifas al servidor, al final al usuario, van a bajar y la calidad sin duda va a ser mucho mejor. Hay un ahorro y mejor servicio. ¿Por qué no han explicado eso? ¿Por qué no han explicado eso? De paso, Marta Moncayo tenía que estar aquí ayer, tuvo una complicación, que es quien debería hacerlo en detalle, pero ¿por qué no han explicado eso? Bueno, aquí realmente, Carlos, si yo como proveedor del Estado he estado 10 años dando un servicio, me voy a ver afectado ahora porque ya no voy a proveer ese servicio al Estado. Lo otro. Y sin duda voy a hacer todo el show que sea necesario, las mentiras que sean necesarios o los mitos que sean necesarios para poder tratar de seguir manteniendo el contrato. Hemos roto un proceso de dependencia con un servidor o con un proveedor que tenía muchos años cobrándoles a todas las operadoras. Hoy este servicio está abierto, no solo a CNT. Aclarado. A Claro y a Movistar pueden hacerlo. Bajamos precios, subimos calidad. ¿Qué hemos hecho con esto, Carlos? Rompemos la competencia que existe en el país. Aclarado. Ahí es cuando una empresa estatal justifica su función. Siguiente punto. Usted es ministro de Telecomunicaciones, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no asumió la plataforma para esto de las vacunas y dijo que lo haga el Ministerio de Salud? Lastimosamente fuimos excluidos, Carlos. Esto es un proceso ya antiguo, una decisión del ¿Fuimos excluidos? Sí, Carlos. ¿Por quién? El Ministerio de Salud es el ente rector, él toma las decisiones que considera. ¿Y de qué gobierno es el Ministerio de Salud? Del presidente Moreno. ¿Y qué? ¿El Ministerio de Salud manda más que el presidente Moreno? No, esto es la democracia, Carlos. No, perdón, no, eso no es la democracia. Eso es la arrogancia de un ministro que cree que es la mamá de Tarzán y la embarra. Y quienes tienen que salir a dar las explicaciones son otros como Jorge Guate. O sea, ¿qué le pasa al gobierno en estos últimos días? Bueno, Carlos, esto se propuso hace más de 3 meses. Me reuní con el ministro anterior, le propuse cuál era la estructura y la estrategia de hacerlo, que es la que hoy estamos implementando. Oiga, ¿y por qué no se impuso usted? Cuando usted quería que Otto Sonnenhorner baje el perfil, sí se impuso, ¿no? Y ahora que tenía la herramienta y el know-how para hacer una cosa bien, dijo, yo propuse, pero allá el ministro de la Salud lo usó. Lastimosamente es al revés. Yo propuse que se suba el perfil del presidente, que es otra cosa. Es muy distinto a bajar a alguien que subir a otro. Es totalmente distinto, Carlos. Ya. Es una visión totalmente distinta. Vamos al ejemplo de ahora. ¿Por qué no se impuso? Propusimos... No, perdón, Andrés, usted no es cualquier pintado en el Ejecutivo, todos sabemos la función que tiene, la influencia que tiene sobre el presidente y el trato preferente que él da a sus opiniones. ¿Por qué no se impuso? Carlos, de las mismas maneras tratamos de hacerlo, si no te escuchan, uno simplemente hace lo que tiene que hacer hasta un nivel. En este caso, lastimosamente... ¿Ya ve cuáles han sido las consecuencias de eso? Por supuesto, por eso he pedido yo y he solicitado que se investigue al final quién es el responsable absoluto de este proceso que tuvo un error, y es un error, tal vez puede ser pequeño, falló la primera fase del registro, es decir, todo el sistema que contrató el Banco del Pacífico, que le entregó al Ministerio de Salud y que el Mintel subió en una página web de esa infraestructura, tuvo un error que es el registro. Como el registro de esa plataforma que se contrató no sirvió, colapsó. No, tuvo algo más, no, tuvo algo más. Usted no ha oído al presidente Moreno ayer, ¿lo oyó?
¿Lo escuché, sí? Ok, él dice que hubo algo más. ¿Y sabe qué? Esa versión de él, a mí curiosamente no me parece disparatada, porque es el tipo de enemigo que enfrentan y lo que son capaces de hacer. Y aquí hago una dirección chiquita, nada más para contar la experiencia mía de cómo viví esto. Cuando querían tirarme abajo la revocatoria del mandato, el gobierno del Correa, del cual usted era parte, en el 2010, ellos mandaron a gente correísta a firmar, pero a decir, no tengo la cédula para que podamos contrastar si la firma la hacían correcta. En otros casos, yo no estaba en todos los sitios de recolección de firma, no hacían la firma exactamente igual a la de la cédula. En otros casos, presentaban una cédula distinta. ¿Qué querían después? Solo 100 de ellos. Decir que yo me había inventado y falsificado las firmas y acusarme en ese tema. Esos son estos, no voy a usar la palabra, estos individuos capaces de hacer. Entonces, yendo al presente, dijo el presidente Moreno que llamaba mucho la atención, no que hayan habido 18,000 pedidos concurrentes en ese rato, sino que los 18,000 no hayan sido capaces de dar el siguiente dato que les pedía, que era el número de cédula, y que eso bloqueó el registro. Y es no decir, solo 18,000, Carlos, 150,000 pedidos concurrentes, lo cual es inusual, sin duda, inusual. Ni siquiera pasó en la época de salvoconductos, ni siquiera pasó. Okay. En la época de salvoconductos el sistema nunca se cayó. Entonces, más de 8 millones de ecuatorianos quisieron entrar a la misma plataforma de hoy día, a la misma. Es probable que alguien haya tenido una base de datos de quienes somos los mayores de 65 años y la haya cogido y entre como si fuese esa persona que lo requería, porque cualquiera podía entrar. Después se verificaba si la IP o la dirección correspondía en verdad a la persona que la hacía. La saturaron. Esa es la explicación que dio el presidente, no la que me da usted a mí. A ver, aquí hay una explicación técnica que primero tenemos que solventarla. ¿Por qué falló el registro? O hay un error, hay que saber cuál es el error que hubo detrás. Tenía que haber una validación con el registro civil. El momento en que usted pone su cédula y el momento en que no valida que es mayor de edad, tenía que haber sido rechazada. Como tuvimos una sobreexposición que nunca se ha tenido, además, no de 18,000, 150,000 interacciones, casi el doble lo que tuvimos en un momento cuando fue la pandemia y la emisión de salvoconductos, el sistema colapsó. Pero eso pasa también la noche de las elecciones con la cantidad de gente que quiere acceder al mecanismo del CNE para ver lo que está allí, y no son 150,000, son más. O sea, tenía que idearse una plataforma capaz de soportar eso. Carlos, en este caso no pasó nada. En las elecciones que hoy trabajó el CNT, nunca hubo un problema con la plataforma web. No hemos tenido problemas. Lastimosamente se cayó todo el sistema, toda la infraestructura del Estado se cayó, no solo esta página, todas las páginas web del Estado, el sistema de equipo se cayó. O sea, es algo inusual que debe ser investigado porque se cayó todo el sistema. Hoy está funcionando en la plataforma de trámites simplificados que es GovC. Lo hemos hecho funcionar, lo que teníamos que haberlo hecho en 3 meses, lo tuvimos que hacer en 3 días. No, eso debieron haberlo pensado antes. Están acudiendo a la base de datos y a la plataforma del IES y del registro civil y de alguna otra entidad, y ya hay 870,000 del 1.600.000 mayores de tercera edad en capacidad de votar. Es mucho más la población que han comenzado a tener acceso. ¿Qué pasa en el gobierno ahorita que no pueden pensar en el tramo final? ¿Están aterrados de que venga Correa, siga Arauz y los meta presos? No, Carlos, aquí nadie tiene absolutamente miedo a nada. Hemos procedido de forma correcta, hemos cumplido con lo que hemos querido y lo que dijo el presidente en elecciones. Vamos a desentar la política, hemos adesentado la política, vamos a dar libertad de expresión, hemos llegado a brindar libertad de expresión, vamos a instaurar la democracia, lo hemos hecho, y vamos a refrescar las relaciones internacionales, también lo hicimos. Finalmente, vamos a trabajar por los más necesitados y lo hemos hecho. Hemos cumplido, no hemos cacareado, no hemos gastado 1.500 millones de dólares en comunicación, no lo hemos hecho, y no porque no hemos querido ni sabíamos que había que hacerlo. Hoy estamos a punto de terminar el gobierno y hoy el presidente hará una rendición de cuentas exacta de todo lo que se ha hecho. No venimos a hacer promoción ni marketing, Carlos. Señor ministro, el presidente siempre me dispuso, no gastes un centavo en lo que no es necesario. Ese centavo inviértelo en bonos, en casas, en trabajo, en escuelas, en libros, en uniformes, en una crisis económica que no existía. Señor ministro, si nadie tiene absolutamente miedo a nada,
¿Por qué cuando usted fue a responder a la Fiscalía por la indagación que han abierto en una denuncia que hizo La Posta, no entró por la puerta principal? Carlos, a nadie le gusta que le estén investigando y más aún si no hay sustento. Hay que tener en cuenta que hay un ser humano detrás de un servidor público, hay un ser humano. A nadie le gusta que le estén hurriando cosas que no existen. A mí me han acusado de una cosa que no tiene sentido, me acusaron de tener doble empleo. En el 2013 yo trabajaba en la vicepresidencia y en el 2014 fui a trabajar en la empresa. Si es así, debería ser al revés. Y lo comprobé. Debería ser al revés. Yo entro por la puerta principal con la cara limpia, aquí está mi documentación. Estos señores están equivocados, pero lo primero que usted hizo fue lo mismo que hacía Correa, desdeñarlos, los muchachos de La Posta, o sea, los muchacheó. Es decir, señores, de buena o de mala fe, están equivocados o han interpretado mal. Ok, yo no firmé contratos para que le pusieran a la empresa de publicidad en la cual en efecto era gerente asuntos que tenían que ver con el gobierno. Punto. Lo dije y lo dije en varias entrevistas, Carlos. Incluso... Pero no por la puerta principal. Ah, estaba afligido, se fue por la puerta trasera. No, aquí no hay afligir, no hay nada de afligir ni miedos, Carlos. Simplemente que no hay que desdeñar la imagen por ser funcionario público, no hay que desdeñarla sin argumentos válidos. Cuando existan argumentos válidos, hay que hacerlo. Eso es parte de la libertad. Usted tiene que estar acostumbrado. ¿Le cae de nuevo esta cuestión? No, Carlos, pero hay que trabajar. Nosotros creemos en la libertad de expresión, fomentamos la libertad de expresión absoluta. Nunca pedimos ni salvo en quienes nada. Como La Posta los critican tanto que no van a las entrevistas que ellos los invitan. Carlos, yo he estado en las entrevistas, pero después de eso nunca. Usted no va al comandante de la policía, no va a medio gobierno, no va... O sea, le están haciendo a ese medio digital el mismo vacío que me hizo a mi Correa. ¿Y sabe qué están haciendo? Lo están fortaleciendo. Claro, usted ha sido absolutamente crítico conmigo 1000 veces. Estoy aquí en su canal, sí, señor, dando una entrevista y hablando con usted, Carlos. No reclamo por mí. Es la primera vez que usted me invita, es la primera vez que estoy aquí, Carlos. Ciertamente. Yo no rehuyo absolutamente a nadie, pero sí estoy en contra de que no se hagan los argumentos de investigación con eficiencia. Eso es todo. La libertad existe. Es cierto que es la primera vez que lo invito, espero que no sea la última. Pero usted no rehuye conmigo. Carlos. ¿Por qué rehuye con otros? Carlos, si alguien le está difamando con información que saben que no es real, que es un caso de investigación, sea clara. El mismo Correa en el 2017, el mismo Correa con el CIES inventaron todo este caso por tener supuestamente atrapados a los amigos o funcionarios del presidente Moreno. Hablas en una investigación absurda, dan a un medio de investigación, el medio de investigación no comprueba lo elemental de lo que había que comprobar y lanza una pedrada sobre una persona. No te voy a dar un abrazo ni te voy a aplaudir por el trabajo. Yo no he dicho eso. Lo invitaron, vaya, siéntese y desvirtúele. Así hacía Santiago Cuesta, así hacía Fernando Villavicencio en La Posta. ¿Por qué se creen ustedes los non plus ultra? Ah, ahora somos intocables. No, Carlos, para nada, y eso creo que lo debe constar a todos los periodistas. Hemos hablado de libertad de expresión y hemos fomentado la libertad de expresión. El presidente Moreno es la persona que materializa absolutamente esto. Él ha sido muy criticado y él ha respetado absolutamente las críticas de todos los medios de comunicación. En algún momento de la vida posterior, tal vez el presidente Moreno será agradecido por lo que hemos hecho. Libertad. Libertad para pensar, libertad para criticar, libertad para decidir, libertad para hacer, para juzgar. Pero también hagámoslo con responsabilidad. Eso es lo único que se ha solicitado, Carlos. Nada más. Señor ministro, no hay condiciones. Señor ministro de Telecomunicaciones, gracias. De esto que usted dice, yo doy fe personalmente. Pero no soy el único. De esto Gracias, que yo Carlos. dice, yo doy fe en un canal que administra el gobierno, donde trabajo por las noches. Y le he Y dicho es muy cosas, duro con el canal. y le he dicho crítico con cosas el canal, sí. muy duras al gobierno. Cero presión, cero inconformidad, cero reclamo, cero chantaje. Debo decir que esa libertad no la tuve ni en la empresa privada. Yo no soy el único actor de comunicación en este país. Ojalá con quienes no han actuado igual, ustedes puedan rectificar. Esto no es un problema de simpatías, me cae bien fulano, me cae bien. De acuerdo, Carlos, y agradezco sus consejos. Yo tengo la misma visión del presidente. Las críticas siempre van a ser los mejores consejos y eso nos darán mejores seres humanos y mejores servidores. Y eso va y viene de lado y lado, Carlos. La seguimos cuando pueda estar presencial aquí. Media Gracias, hora con Carlos. Andrés Un Michelena. buen día. Primera vez que lo invito también. Buenos días.